Tehuel de la Torre, que para quizás ¿Les parece para quienes que estamos en hagamos la movida... un repaso un raconto, cronológico pero de algunos hechos importantes? Sí, tal cual. Tal cual. Tehuel de la Torre, esto como sencillito, es un joven trans de 21 años que salió en provincia de Buenos Aires, en San Vicente. San Vicente, Salió el 11 de marzo de su casa, iba que es al sur de la provincia de Buenos Aires, a una supuesta entrevista de trabajo para un conocido que le había ofrecido una changa en un lugar que se llama Barrio La Esperanza en Alejandro Korn. O sea, esto transcurre en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, un joven trans de 21 años que desde el 11 de marzo salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y no aparece. Y es desde aquí que J nos va a ayudar como a reconstruir lo que se sabe de este joven trans desaparecido por quien están pidiendo todas las marchas del país. Como bien vos marcabas, el jueves 11 de marzo fue la última vez que se vio con vida, podríamos decir, a Tehuel saliendo de su casa, yendo a este encuentro, al cual lo cita Luis Ramos, que es uno de los principales sospechosos de haber cometido algún tipo de crimen, homicidio en este caso. Se citan en la casa de Ramos por una propuesta laboral. Hay que enmarcar esta situación dentro de una situación de vulnerabilidad muy importante que ya de por sí atravesaba Tehuel, es decir, no tenía trabajo, se manejaba haciendo changas, cortes de pasto, trabajos de pintura, todo tipo de trabajo que fuese informal, era lo que le llevaba el sustento a él, a su familia, a su compañera. Es exactamente lo que hablábamos con Alba. Cuando iniciamos cuando arrancamos esta dificultad para romper y para resolver los esquemas de derechos que son básicos, que encuentran las personas trans y que es algo que se repite. La imposibilidad tal vez de tener garantizado, como decíamos hoy con Alba, lo más básico, ¿sí? Porque la panza llena, en la dijo. marcha se piden un montón de cosas, pero en realidad siempre hay que volver a las bases porque lo que hay que garantizar son cosas muy básicas y en esa búsqueda se encontraba Tehuel. Sí, claro. En un esquema de familia. Como lo pusiste vos, el estado de vulnerabilidad en el que viven las Exacto. personas trans que las lleva a vivir estas situaciones que son de peligro ya de por sí, por su, digamos, por su identidad y la sociedad en la que la tienen que transitar, sino que además se exponen a esto porque están doblemente vulnerados por tener una necesidad muy grande. Exacto. Dentro de ese marco es que se acerca a esta reunión, le proponen un trabajo, Ramos, Luis Alberto Ramos, que cabe mencionar que es una persona de 37 años, que estuvo preso por homicidio y que además estuvo también vinculado al tema de tráfico de drogas y demás. Dentro de ese domicilio no solamente estaba Ramos, sino que estaba Oscar Montes. Oscar Montes es el otro imputado en la causa. Es una persona de 46 años que también tuvo antecedentes por abuso sexual. Estas dos personas citan por intermedio de Ramos a Tehuel al domicilio para ofrecerle un trabajo como mozo en un supuesto evento que nunca se realizó. La entrevista, la reunión laboral surge ese día a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Cuando fueron las primeras investigaciones, después de la denuncia de Luciana, la compañera de Tehuel, que dicho sea de paso, y esto está bueno marcarlo, cuando Luciana se acerca a la comisaría primera de San Vicente para realizar la denuncia, le toman la denuncia, pero dentro de la charla que tiene con quien toma la denuncia, le dice, ¿pero qué? ¿Es un chico trans? Haciendo un paréntesis ahí como si fuese el delito, ¿no? Como si cambiase... o como si cambiase la urgencia y la necesidad de resolver lo que en realidad está pasando, que es que había una persona desaparecida. Exacto. Y como si tal vez este dato nos colocara como que hubiera en que darle un otro tratamiento esquema de las distinto cosas. Exacto. Al tratamiento procedente que debe hacerse cuando alguien algo que denuncia. se suele repetir en los protocolos. Exacto. Porque es una denuncia que siempre escuchamos también, Exacto. la de quienes son víctimas o están necesitando el auxilio o el servicio de algunas fuerzas, y al generar este contacto encuentran este choque, estas cuestiones a resolver, que siempre son un plus y son una carga extra. Su compañera también tuvo que atravesar toda una serie de circunstancias para poder formalizar una denuncia de búsqueda de paradero de una persona. Exactamente. Como si existiera una categoría distinta. Exactamente. Para Otro dato muy importante y que me parece que es de mucha relevancia cuando se acerca alguien a realizar una denuncia por una desaparición,
Los tiempos de la justicia siguen siendo extremadamente lentos. Se tardó 5 días en empezar las investigaciones, lo cual en 5 días puede pasar cualquier cosa con una persona que no se sabe dónde está, que no se sabe qué pasó. Se tardó 5 días, se iniciaron los allanamientos en la casa de Ramos, se llega a la casa de Ramos, se hacen los primeros allanamientos y se encuentra un celular perteneciente a Tehuel quemado, una campera, un abrigo de Tehuel, también en la casa de Ramos, quemada. Esto, según las investigaciones, reviste importancia, pero no determina, lo cual ya es muy sospechoso. Es raro, porque en realidad claramente son acciones para ocultar pruebas. Exactamente, exactamente. Recién, casi una semana después, es que interviene el Departamento de Políticas de Género y Diversidad de la localidad de San Vicente. Luego de eso, detienen a Ramos, aproximadamente 2 semanas después de los primeros allanamientos, en Dock Sud, en Avellaneda. Estaba rapado, alejado, no volvía a su domicilio, o sea, se van dando ciertas situaciones. O sea, no estaba considerado como ¿cómo se llama? Cuando te fugas, una fuga, digamos, sí. Pero había cambiado su aspecto y se había ido de los lugares que solía frecuentar. Claro. Acciones, digamos, para torcer el curso, sí, más que sospechosas, sí. Exactamente. Indicios. El 27 de marzo, cerca del final de ese mes, fue que detienen a Montes, el segundo sospechoso, la tercera persona que estaba en ese domicilio. ¿Qué dice Montes? Sus primeras declaraciones fue: yo, la verdad, no tenía mucho contacto con Tehuel, y Tehuel salió de casa a las 4 de la tarde. No dan los números. La reunión fue a las 7. 7 de la tarde. Nunca se pudo haber ido a las 4 de la tarde. Dentro de lo que fue el primer allanamiento, los primeros allanamientos, además del celular y la campera, se encontraron manchas hemáticas, es decir, manchas de sangre en el domicilio. Lo que se tardó en tomar la muestra y obtener los resultados fue 6 meses. Una locura, una muestra de laboratorio. En septiembre se determinó que esas manchas tenían en su patrón genético compatibilidad 100% con los padres de Tehuel. Es decir, una correspondencia genética. O sea, ahí la única había persona, sangrado claro, Tehuel, ¿no? Exacto. Por más que nosotros busquemos la manera de decirlo, la no hay eufemismo, estamos hablando de hechos y eufemismo. Son indicios, sí, es algo más que sospechas, por eso marcaba esto. Es realmente que la justicia demore 6 meses en procesar una muestra hemática tomada en un lugar que fue la escena de un hecho, teniendo 2 personas con antecedentes, teniendo una denuncia de desaparición, un montón de cuestiones sin respuesta, pero un montón de cuestiones que casi se delatan solas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Es muy grave. Ahora, muy grave. La pregunta es, ¿no? Porque frente a todo esto que nos contás, uno diría también, ¿no? En lenguaje muy llano, se cae de maduro. Siempre respetando el principio de inocencia, ¿verdad? Que nada se cae de maduro en un expediente, pero... Exacto, ¿no? Que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, ¿por qué, digamos, estas personas están procesadas en la causa? ¿Por qué están libres con la cantidad abrumadora de pruebas que se van encontrando cada vez más en relación a, digamos, a la estadía, digamos, como a la aparición de sangre de Tehuel, a que estuviera ahí? O sea, ¿qué es lo que impide que esas personas sean, no sé, señaladas como culpables? Lo que yo creo, vinculado a lo que se hablaba hasta hace unos momentos acá en la radio, es que a la justicia le falta al Código Penal, si queremos, le falta una modificación que es la perspectiva de género. Tiene que estar, y me parece que eso todavía del todo no está incluido para que, por ejemplo, con esta cantidad de pruebas que existen, si bien ya se cambió la carátula de lo que era en principio un encubrimiento, falso testimonio y búsqueda de paradero, a lo que es hoy homicidio en contexto de odio de género, la realidad es que uno entiende que si el juez que interviene en la causa, después de 8 meses de haber mantenido la carátula anterior y haber pasado por otras carátulas distintas, todo este derrotero que hubo a lo largo de 8 meses, con allanamientos,
en lugares diversos, en casas de vecinos, porque algún vecino había visto que habían enterrado algo, que no se sabía si era una persona o lo que fuere. Se habían hecho allanamientos en el SEAMSE cercano a la zona, en una laguna. Se habían hecho infinidad de rastrillajes, inclusive... Se rastrillaron un montón de zonas aledañas a este barrio donde fue convocado. Exacto. Uno de los últimos rastrillajes se realizó hace unas semanas a través de unos parapentistas, la agrupación Caburé, ahí me acuerdo bien, fue quien, este grupo de parapentistas, hicieron un rastrillaje aéreo a una zona muy descampada. En esa zona hay mucho descampado, no es una zona muy urbanizada, y es de difícil acceso vía terrestre. Los resultados siempre negativos. Valga recordar que también hubo una pista en el medio de todos estos 8 meses, que fue que hubo una llamada anónima de una persona que dijo haber visto a alguien muy parecido a Tehuel en Caleta Olivia, un viaje de 20 horas. ¿Cuándo no? Una llamada diciendo que en realidad está viajando por la ¿Dónde estaba Santiago Maldonado? No, en Chile, en Brasil, en otros lugares, en un pueblo en el que son todos una parecidos. constante de correr la bocha Exacto. Geográficamente cuando hay una causa que no está cerrando. Exacto. Una práctica bastante habitual. Tal cual. Una de las cosas más importantes y clave, creo yo, en este tema es el silencio de los dos imputados. Ahí No parece un abrieron pacto la de boca. silencio entre ellos que hace que no mejore, por decirlo de alguna manera, el esquema de pruebas que hay sobre la causa, porque no hay Exacto. declaraciones con las cuales se pueda seguir avanzando. Pese a ello, y creo que un poco trayendo esto que comentabas vos, Maggie, siempre es importante decir y recordar, me toca medio de cerca, pues abogada, recordar que no hace falta la aparición de un cuerpo o el resultado físico en una causa para poder hacer una condena. Claro. ¿Sí? La aparición de Tehuel, sea con vida o el avance material de pruebas, no hace a que se pueda seguir el curso de la búsqueda Claro. y la determinación de las responsabilidades de estas personas que hoy están acusadas y están acusadas justamente de esto, de un crimen Claro. en función de violencia de género. Exacto, ¿Sí? Esa es la idea. Sí, transodio. Transodio, Exacto. sí, transfobia, distintos nombres que se le suele dar a Porque cómo enmarcar. creo que es un dato muy importante que Tehuel había iniciado meses atrás su transición y esto estaba en conocimiento de estas personas. No es casual lo que pasó. No es por casual que supuesto. la última vez que se vio con vida a Tehuel fuera con estas personas. Además de que, por supuesto, no hay que olvidarse que también hubo una foto que fue la que terminó inclinando la balanza en cuanto a lo que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que pudiera haber pasado, porque se negaba desde el lado de Montes y el lado de Ramos de que había permanecido y que había estado, inclusive habían llegado a decir que nunca había estado, con lo cual, con esa foto que se desconoció, con Montes tomando la foto, Ramos tomando la foto, con Montes en el centro y Tehuel a uno de los lados, se ve claramente que Tehuel estuvo Que ahí. eso fue Hay lo un que- dato muy importante que no me quiero olvidar, para ir cerrando esta intervención, es que la celda del celular de Montes se activó al día siguiente entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana a 2.000 metros de distancia del domicilio donde estuvieron. Es decir, no solamente estuvo Tehuel en la casa claramente, sino que además se activa el celular en una zona totalmente alejada, en un descampado, y digo, Todo cierra. todo pareciera, va ¿no? cerrando. O por lo menos va llevando hacia ese lugar. Jota, ¿tenés un video, un material que querés Exacto. que compartamos respecto Exacto. de este tema? ¿Nos querés contar un poco? Ujú. Sí, lo único que quiero decir antes de presentar el video Sí. es que, bueno, es muy probable que la causa se eleve a juicio, que lo tengamos seguramente a fin de año. Viene la feria, esto podría retrasar todo, podría ser que el juicio se lleve a cabo a mitad del año que viene, hay investigaciones en curso, pero lo que les quería presentar, lo que les traigo, es la declaración de el padre de Tehuel, que no había hecho declaraciones en todo este tiempo, se la dio un medio de Buenos Aires, un medio bastante reconocido, y bueno, vamos a escuchar qué decía. Vamos a ¿Cómo ver fue el que video. desapareció tu hijo? Bueno, Tehuel
YOL Invertir Online soñamos con Parece que lo llaman para ir a trabajar de mozo y hace contacto con Ramos, Luis Ramos, y de ahí no lo vemos más. Oscar Montes, ¿cómo entra en esta historia, el otro sospechoso? Porque también dice que no conocía a Tehuel, que nunca lo había visto, y sale en la foto que todo el mundo la vio. ¿Qué es lo que ve usted en esa foto que a todos nos impacta, que es la última foto conocida de Tehuel con Ramos y con Montes? Y que estaba inquieta, no estaba cómoda, porque ella cuando se tocaba la nariz o se tapaba es porque no estaba plena, digamos, estaba fastidiosa por algo. Los investigadores determinaron que el día de la desaparición, Ramos trajo a Tehuel hasta la casa de su amigo Oscar Montes. Este hombre siempre negó haber estado con Tehuel, pero una foto lo terminó delatando. Esa es la última imagen que se conoce con vida del joven desaparecido. Doctor, su cliente mintió cuando le dijo a la policía que no había visto a Tehuel y después aparece esta foto donde están Tehuel, Montes y Ramos en la casa de Montes y de alguna manera lo desmiente. No, que Montes en ningún momento dijo yo no lo vi a Tehuel a la policía. Él le dijo yo lo conocía como un chico, no como una chica. Me da bronca porque se perdió tiempo, mucho tiempo. ¿Y cree que esa demora tuvo que ver con cómo se percibía Tehuel o con su... Y sí, por no ser cis, por ser trans y por no ser la hija de, supongo. ¿Entendés? Sí, por ahí tiene mucho que ver. Sí. Y sí, porque hay un ministro de Seguridad que es homofóbico, o como se dice, no sé cómo se llama. ¿Quién? Bernie. Bernie hace 4 meses, 5 meses que le ando pidiendo audiencia. ¿Vos me la diste? Él no. La policía vino más de 30 veces a la casa de Ramos para buscar pistas del joven. Terminó destruyendo la propiedad, pero así encontraron lo que habría sido el teléfono de Tehuel, parte de una campera del chico desaparecido y 2 gotas de sangre del joven. Además, había un inquietante escenario de lo que parece haber sido un ritual de magia negra. ¿Usted qué atribuye a que hayan aparecido esas cosas ahí? Que la dejaron a propósito para desviar la investigación. ¿Ramos? Y Ramos, y no es Ramos solamente, y no es solamente Monte. Para mí hay alguien más, un cabeza, el que pensó. ¿Y para qué se habrían llevado a Tehuel? Para venderla como trata de persona en algo, no sé. La foto en la casa con mi cliente es la foto que necesitan los políticos. En un año político, en un año electoral, todos necesitan tener esa foto. Y bueno, y los otros intereses, creo que ustedes los pueden saber más que yo porque están en el periodismo. ¿Pero qué está pensando en el delito organizado, el narcotráfico, en la trata de personas? ¿Y qué otro podría ser? ¿Quién otro podría tener una estructura para mantener una persona sin que aparezca? La búsqueda de Tehuel se concentró principalmente en una laguna y en una chanchería, a donde algunos sospechan que pudieron haber descartado el cuerpo. Sin embargo, hoy, a más de 8 meses de la desaparición, nadie está seguro de si Tehuel aún está vivo o si ha sido asesinado. Siempre llamando, aunque no esté acá, por ahí. Bueno, ahí se escuchaba claramente que su propio padre, el padre de Tehuel, hacía esta consideración. Claramente hay algo vinculado a esta identidad de género que tiene que ver en este caso, son personas con antecedentes, y también hay algo vinculado a esta demora programada y muy obscena por parte de la justicia en receptar este caso y en avanzar
de manera determinante hacia generar una solución, por más que no se tenga la certeza de qué es lo que pasó, que Tehuel no haya aparecido, pero parece todo muy programado y todo muy enganchado a esto que venimos hablando, bueno, desde el inicio de esta transmisión. Sí, demasiado lento y por último, de hecho lo veíamos en las imágenes, vos sos abogada. Es curioso que el lugar, la escena de un posible crimen hoy esté prácticamente destruida. Que no se cuide, que no se conserve hasta finalizar los procedimientos legales. Es curioso. Sí, hay muchas curiosidades, entre comillas, dentro de este caso en cuanto a cómo se valoró la prueba. Creo yo que es como lo más curioso de este caso. Hay cosas que determinan, o sea, la presencia está probada, hay una fotografía. Esa fotografía fue la que determinó el primer cambio de carátula en esta causa, que fue girar hacia falso testimonio, porque hasta ahí había una negación por parte de quienes eran señalados. Y de ahí se dice, bueno, hay un reconocimiento, sí lo vimos, se fue a X hora, esa hora no cuadra con la hora de la salida, y de ahí para adelante la obtención de la recuperación de este teléfono que había sido quemado, de esta campera, estas 2 gotas de sangre que se extraen del lugar, determinan una presencia y determinan alguna situación. Claramente, esta activación del celular también de uno de los imputados, lo cual son un montón de elementos probatorios para una causa. No es una causa que está estancada hace tanto tiempo porque no hay pruebas. Claro. Pruebas hay. Lo que tal vez falta son políticas y visiones y consideraciones que acompañan la marcha de una causa en la cual hay una víctima vulnerable por su condición de género. Exacto. Sí, Tal claramente cual. el mensaje es para la política y para la justicia y para las fuerzas. El llamado es hacia ellos. Tal cual. El tema es este, ¿no? Una nueva marcha, un nuevo mes del orgullo nos encuentra nuevamente reclamando por la aparición con vida de una persona trans, de una persona vulnerada y vulnerable en sus derechos. Y esto es lo que queremos lograr cuando queremos que se visibilice, que no haya más como es una familia como otra, el padre de Tehuel reclamando por la aparición de su hijo, como todas las familias por quienes reclamamos cada una de las marchas y por quienes estamos reclamando también hoy. Así es. Bueno, quiero agradecerles porque casi que hoy estoy en formato, en modo invitado, en un Modo espacio que les entrevistado. corresponde a ustedes, que bueno, obviamente es una transmisión De nuestra general. casa común. Esperamos que le hayas pasado bien, entonces. Genial. Si sos nuestro invitado. No te recibimos No te- con no te- nada, pero No, estamos no. medio desorientados. Producción, una galletita para el muchacho. Algo. Una Una masita. Sí, algo hay. Una masita Después para voy Jota. y le entro alguna empanada de ahí. y Tenemos listo. cosas, Perfecto. hay comida. Perfecto. Muchas gracias, Jota, por venir. Gracias. Esperamos volver a visitarnos mutuamente. Gracias Dale. por traernos esta información. Y bueno, seguiremos de cerca el avance de Y esta pidiendo la causa. Sí. aparición con vida de Tehuel. Sí. Aparición con vida. Muchas gracias. Gracias. Gustavo, ahora sí, más.